Muchas gracias, Delfín. Y muchas gracias también a todos los responsables por organizar este evento y por tenernos aquí en esta mañana. Y gracias a todos ustedes por asistir. He consultado con Jesús y hemos visto que nos vamos a empalmar muy bien porque lo que yo les traigo es un marco conceptual muy general, muy abstracto, mientras que Jesús se va a enfocar sobre los detalles muy concretos del trabajo legislativo que él está haciendo aquí en México. Así es de que durante estos 3 días de la conferencia vamos a tratar de 3 temas vinculados, pero que cada uno son distintos a la misma vez: la justicia, la soberanía y la política alimentaria. Yo voy a comenzar con este concepto de la soberanía alimentaria, la cual se refiere, en mi comprensión, al derecho por decidir qué se va a producir, para quiénes se producirá y la manera en que se producirá. Dentro de la gama de lo que se producirá, vamos desde el autoabastecimiento local hasta la producción de insumos industriales sin ningún fin alimentario, pero que a la misma vez ocupan grandes extensiones y acaparan grandes cantidades de insumos y recursos naturales a nivel global. Esto también define quiénes son los que se benefician de tal actividad. Y todos reconocemos cómo el modo de producción afecta nuestro bienestar al presente, como también el bienestar de generaciones subsiguientes. Esta definición de la soberanía alimentaria es apta para quienes producen, quienes constituyen un sector de gran importancia en toda sociedad y economía, pero que en los países ricos van en disminución y que en el resto del mundo se encuentran bajo fuerte asedio, dadas las tendencias hacia la consolidación e industrialización de la producción agrícola. Bajo la clara competencia que esto desata por los terrenos agrícolas y por los recursos necesarios para sustentar la producción industrial, agua, minerales, petróleo, es fácil ver cómo la soberanía de los pequeños y medianos productores peligra. Es decir, que su capacidad para autodeterminar sus respuestas a las 3 preguntas anteriores: ¿qué produciremos, para quiénes y de qué manera?, es muy limitada. Desde el punto de vista de la industrialización, a esto le llamamos avance y modernidad, mientras que desde el punto de vista de los campesinos esto se manifiesta como desplazamiento, empobrecimiento, hambruna y crisis familiar y comunal. Este es un tema muy central al discutir el tema de la soberanía alimentaria, pero nos conduce a 3 preguntas que habremos de confrontar a lo largo de este evento. Yo las abro aquí, estoy seguro que no nos las vamos a poder evitar y no creo tratarlas completamente, pero quiero distinguirlas. Primero, ¿qué es lo que significa la soberanía alimentaria para el grueso de la población actual del planeta, quienes no producimos, sino que tan solo consumimos alimento, y quienes, para ser muy preciso, podemos elegir tan solo de lo que nos ofrece el sistema alimentario global? Según datos de la FAO, existen al momento 571 millones de granjas y 2.000 millones de personas quienes se sustentan a base de la producción agrícola. Esto significa que al momento el 73% de la población global no produce y depende de los productores. ¿Qué significa para nosotros, quienes no producimos, el concepto de la soberanía alimentaria? Segundo, ¿cuándo y dónde ha existido la soberanía alimentaria? ¿A qué nos podemos referir para medir o aspirar al estado de soberanía alimentaria? Y tercero, en un mundo en el cual la mayoría de nosotros piensa del alimento tan solo como algo que se antoja y se consume en un momento dado, ¿cómo hemos de transformar la cultura y el lenguaje del alimento, ni se diga de la agricultura, la cual es invisible y abstracta para la gran mayoría, para que la soberanía alimentaria surja como tema clave, merecedor de manejo y mejoramiento al más alto nivel de nuestras políticas gubernamentales? Para profundizar estas preguntas, voy a aprovechar nuestra ubicación esta mañana para recordar un episodio histórico ocurrido en este valle hace 560 años, exactamente. En el año de 1450, yo inicio una serie de 5 años consecutivos en los que las cosechas de los cultivos sembrados en este Valle de México fallaron. Esto se debió a una serie de plagas, heladas y sequías consecutivas. Para quienes nos visitan de fuera, en ese entonces este valle contenía un gran lago a su centro.
y en dos islotes al centro de ese lago crecían dos ciudades llamadas Tenochtitlan y Tlatelolco. El idioma de sus ciudadanos era el náhuatl y se llamaban a sí mismos Mexica-Culual. Los españoles, quienes llegaron 69 años después de esta fecha, les llamaron aztecas. Sus alimentos los extraían del lago y los cultivaban en islas artificiales llamadas Xinampal, algunas pocas de las cuales han perdurado hasta la época presente y que podemos ver a una distancia muy corta de donde estamos, al este de donde estamos en este momento. El cultivo principal era el maíz, pero se producía en un sistema complejo de policulturas llamado milpan, el cual se practicaba también en las orillas del lago y en las faldas de las sierras aledañas. Pero bien, ese sistema falló de 1450 a 1455. De acuerdo con las crónicas mexicas, graves epidemias empezaron a extenderse cuando la población se redujo a comer hierbas silvestres y lo que pudieron recolectar para suplementar la insuficiente producción agrícola. Para comprar maíz más allá de este valle, de las regiones no afectadas, los mexicas se vieron obligados a vender a sus niños como esclavos. Las reservas reales ayudaron a alimentar a una población de 200,000 personas concentradas en este valle. Sin embargo, ese abastecimiento solo alcanzó para satisfacer las necesidades alimentarias del año en que se inició el desastre. Algunos estudiosos de la historia mexica especulan que fue este evento el que constituyó el incentivo clave que propició la expansión masiva del territorio del Imperio Azteca bajo las órdenes del emperador Motecuxoma Ilhuicamina. Esta persona sometió tierras ajenas hacia el sur con el fin de aumentar y estabilizar el aprovisionamiento de alimentos. El Petlacalco, o Reserva Real de Alimentos, se aumentó desde entonces para poder abastecer de maíz a la población de Tlatelolco-Tenochtitlan por al menos 20 años. Fue la política gubernamental de esa época. Cerca de la época en que se iniciara la invasión española, la cantidad de maíz que Tenochtitlan recibía en tributo extraído del territorio dominado era suficiente para alimentar a 50,000 personas. Por lo que la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria de la cabeza del imperio infligió un potente efecto a lo largo de toda esta tierra. La pobreza y la hambruna que esto provocó en los pueblos subyugados explica el porqué de que estos otros pueblos mesoamericanos se aliaran posteriormente con los españoles e invasores para destruir al imperio mexica en 1521. Lo que esto nos ilustra es que en términos modernos, la seguridad alimentaria no equivale siempre a la suficiencia alimentaria. Con fuerza económica o militar, como hemos visto, se puede tener seguridad alimentaria, como la que procuraron los Mexica-Culúa, sin tener suficiencia alimentaria, o sea, mayor a lo que se podía producir en este valle. Y esto dirime la soberanía y la suficiencia alimentaria de otros. Muy por aparte de parecer un caso muy único, aislado en la historia, esto es un microcosmo de lo que ocurre a nivel planetario para surtir los lujosos supermercados de los países y las colonias ricas del planeta. Todo mientras quienes nos beneficiamos percibimos tan solo que satisfacemos algún antojo o alguna conveniencia momentánea. Pero esto no es lo que sustenta la teoría económica, y valga que estamos en un centro de estudios económicos, lo cual no había anticipado. Pero según esta teoría, aprovechamos la tendencia humana que tenemos todos para competir y el deseo de beneficiarnos personalmente en todo momento, magnificando estas tendencias en una serie de mercados ligados por el intercambio. Según la teoría económica clásica, esta competencia autointeresada entre productores por la clientela deberá producir los mejores resultados para vendedores y compradores en cuanto a calidad y precio. Pero en la realidad observamos que en cuanto llega este sistema industrial a cualquier sociedad, mediante el sistema alimentario, se presentan inmediatamente serios malestares crónicos como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. No es exageración afirmar que mientras más ganan los conglomerados alimenticios, más perjudicada queda su clientela. Todo lo contrario de lo que promete la teoría capitalista. Este desglose o falla de los mercados se observa en todo el planeta al momento, pero no lo tratamos como hecho y hacemos de cuenta que la teoría económica funciona elegantemente.
porque observamos la concentración de bienes, más no la extracción, el acaparamiento y el desplazamiento que conllevan, porque esto ocurre en otras partes y estamos cegados a ello. En otras palabras, el precio en falta de soberanía alimentaria para otros es lo que nos cuesta esta supuesta maravilla del sistema moderno. Antes de poder tratar el tema de la justicia, tomemos el tema de la política alimentaria. También según la teoría del gobierno liberal que proviene de la Iluminación Europea, que fue lo que reemplazó a los imperios monárquicos anteriores, el pueblo confiere su autoridad al gobierno, el cual rige en servicio al pueblo. La política es la autoridad que tiene ese gobierno para utilizar el recurso público para fines definidos, en servicio del bienestar público. El sector industrial también obra bajo la autoridad gubernamental, contribuyendo impuestos y obrando como he descrito para generar bienes y servicios mediante los mecanismos mercantiles capitalistas que el gobierno debe regular para bien de todos. La teoría es bellísima, pero en realidad vemos que las industrias tienden a controlar a los gobiernos, o que mínimamente su poder económico influye más al gobierno de lo que influye al gobierno el interés público. La extracción, el acaparamiento y la crisis de salud que he descrito son el resultado. ¿Por qué nos encontramos en un estado de cuentas incoherente, en el cual al parecer la industrialización y el capitalismo han rendido beneficios innegables que todos percibimos, pero donde a la vez existen tantos efectos negativos, igual de concretos, de grandes fallas tanto conceptuales como actuales? Los modelos industriales y económicos contemporáneos se remontan a una esquina de Europa, en un momento histórico para la entonces población global de 1.000 millones de habitantes, menos de una séptima parte de la actual, cuando los recursos del planeta realmente parecían ser infinitos y cuando también la capacidad del planeta para absorber nuestros desperdicios parecía ser infinita. Además, fue la era en la que se abolía la esclavitud en Occidente, con el residuo socioeconómico de que su aportación laboral nunca se valoró, lo cual hubiera representado un aumento significativo en costos de producción. Es decir, si hubiéramos dicho, ahora que vamos a reemplazar a los esclavos, debemos pagar el precio justo para quienes realicen esa labor. No lo hicimos. Este defecto promueve y justifica la actual explotación del sector laboral agrícola. Estos hechos nos conducen hacia las transformaciones que debemos perseguir. Para mí, la tarea es, 1, actualizar nuestras teorías socioeconómicas, 2, actualizar nuestras prácticas industriales y 3, actualizar las políticas que afianzan al sistema como lo he descrito. Y muy concretamente, el sistema alimentario debe diseñarse y funcionar de acuerdo con los conocimientos de este siglo, del siglo XXI, y no con los del siglo XVIII. Si hiciéramos esto, el sistema cambiaría de las siguientes maneras. Son 3. En primer plano, las empresas agroalimentarias comprenderían que su mercado correcto es la salud y el bienestar público, puesto que la calidad alimentaria es el factor determinante de la salud pública. Esto conllevaría a la producción y venta de alimentos sanos, poco procesados, y resultaría en la ventaja adicional de liberar mucho terreno y recursos globales que al momento se dedican a fines no alimenticios. Mientras más sana y longeva sea la clientela de este sector, tendrá más capacidad adquisitiva y menos se gastaría en tratar las enfermedades crónicas que dirimen la productividad y las ganancias, tanto de trabajadores como de las empresas. Segundo, la producción agrícola se manejaría con fundamentos agroecológicos, los cuales regeneran recursos, dependen menos de insumos caros y nocivos y por lo tanto contaminan menos, y resultan en mejores ingresos para los agricultores, como también en mejor calidad medioambiental. Y por último, las ganancias de tal manera adquiridas deberán distribuirse equitativamente entre los varios sectores agrícolas, de tal manera que los productores, los jornaleros y demás mano de obra perciban una remuneración de acuerdo con sus conocimientos y de acuerdo con su aportación para la vigencia del sistema entero. Esto tendría también la doble ventaja de proporcionar mayores entradas para quienes constituyen una gran porción de los pobres a nivel global.
Irónicamente, son precisamente estas las personas quienes constituyen la base del sistema alimentario, a quienes el actual sistema industrial no reconoce y por lo tanto convierte en hambrientos. O sea, sin poder adquisitivo son invisibles para el sistema industrial. Pero de esta manera podrían participar, como es justo, en el beneficio que sus esfuerzos posibilitan en primer plano. En noviembre de 2014 publicamos en Estados Unidos un manifiesto declarando la manera en que la política gubernamental debería cambiar para corregir estas distorsiones del sistema económico y político. Mis colegas Mark Bittman, Michael Pollan, Olivier Descouter y un servidor escribimos esto con mira hacia la entonces próxima elección presidencial del 2016 en Estados Unidos y dijimos esto: la manera en que producimos y consumimos nuestro alimento tiene un impacto sobre el bienestar de los estadounidenses mayor que cualquier otra actividad humana. La industria alimentaria es el sector mayor de nuestra economía. El alimento está implicado en todo, desde nuestra salud, el medio ambiente, el cambio climático, la desigualdad económica y el presupuesto federal. Sin embargo, no contamos con política alimentaria alguna que reconozca estos hechos, ningún plan o principios comúnmente acordados para manejar este sistema. Debemos manejarlo en su totalidad y esto tiene que cambiar. Concluimos que deberíamos de concebir el sistema alimentario como algo que funciona a nuestro favor en lugar de ser algo que nos explota, algo que anima el bienestar y la buena salud en lugar de destruir estas cosas. Y después de trazar todo esto, podemos hablar ahora de la justicia alimentaria. O sea, después de tratar con el concepto de soberanía alimentaria y las bases conceptuales de lo que es la política, vamos a hablar de la justicia alimentaria. Todo lo que les acabo de describir parecería utópico si dependiera tan solo de una nueva moralidad, o sea, que nos convirtiéramos en mejores humanos. Por esta razón, les recalco que aún dentro de la ortodoxia capitalista se reconoce que el sector industrial está subordinado al gobierno, que el gobierno media al interés público y que es papel legítimo del gobierno intervenir cuando fallan los mercados, o es decir, cuando de manera injusta solo pocos perciben los beneficios de la actividad gubernamental. Otra manera de decir todo esto es que el sistema alimentario es sumamente político. Como sabemos todos, los gobiernos y la economía no funcionan de las maneras teóricas que he resumido. El reto que tenemos quienes nos preocupamos por estos temas es el de organizar al sector público, es decir, ciudadanos, campesinos, jornaleros, obreros, mujeres, hombres, estudiantes, para declarar que los mitos no nos engañan más y no se pueden seguir utilizando para confundirnos y someternos. Como pueblos es necesario que nos organicemos para hacer más que exigir, sino que para obligar a que nuestros gobiernos cumplan su papel debido en persecución de lo justo, respetando la soberanía de todos sus ciudadanos. Es decir, para mejorar el sistema alimentario, a la larga tendremos que mejorar nuestros mitos económicos y políticos, y ese trabajo es de impulso popular, y es serio, y es urgente. Muchas gracias. El tema de la conferencia realmente surge de una acción que tuvieron la academia, las organizaciones, cuando se aprobó el derecho a la alimentación. O sea, cuando se dijo cómo se va a garantizar, pues transformando el sistema alimentario. Fue la primera conclusión de un foro muy amplio, ¿no? Lo que tenemos en materia de producción, cómo distribuimos y cómo consumimos, está llevando a que no se garantice este derecho fundamental de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, yo se me ha quedado con esa idea de que es fundamental, ¿no? En el país, el ejercicio de este derecho y que haya acciones para su garantía, para que cambien las condiciones de la alimentación. Y generalmente, voy a referir en el caso de México, en nuestro sistema alimentario podemos distinguir que se ha realizado en el último siglo, o un poquito menos, 80, 90 años que me interesa comentar, marcado por dos
periodos muy claramente identificados. Un periodo donde hubo una alta participación del Estado para que se fuera conformando lo que es nuestro sistema alimentario, y un segundo periodo donde se dijo nada de participación, dejemos que el mercado, la liberación comercial es la que va a resolver los problemas alimentarios del país, ¿no? Entonces dije, y siempre que discutimos sobre los problemas alimentarios pensemos que nos movimos o Estado o mercado, como si fuera la disyuntiva en la que debería que movernos. Y el derecho a alimentación abre otras perspectivas, muy en la línea de lo que menciona Ricardo Salvador. Bueno, y los ciudadanos y los sujetos del derecho que tienen que ver en el sistema. O sea, es el Estado, es el mercado y los sujetos que podemos tener. Entonces, pues, considero importante pues, ver qué es lo que ha pasado, cuáles fueron las características de uno y otro para poder llegar y cómo nos abre otra perspectiva el mismo concepto del derecho a la alimentación, que en México está reconocido como un derecho fundamental en nuestro máximo ordenamiento legal, que es la Constitución Política del país. Y bueno, para tener una cuestión del contexto, o sea, reconstruir una estadística de la pobreza alimentaria en México, en lo que se puede reconstruir, porque bueno, no siempre se ha conceptualizado como tal. A veces hacemos que esta gente que está en esta condición, esta población, le podemos decir que está en hambre. En México nunca se reconocía que había hambre, hablábamos de pobreza extrema, lo más que nos acercamos a hablar de pobreza alimentaria, que fue el concepto más generalizado. Y si vemos, pues de 1950 a 2018, pues siempre ha habido un problema, o sea, el problema de la gente, esto se mide principalmente a partir de los ingresos, que la población, cuyos sus ingresos no alcanzarían a cubrir una canasta básica de alimentos. Entonces, quien no tiene el ingreso suficiente para adquirir esa canasta, pues se considera que está en pobreza alimentaria. Y si la vemos, ya pues ha tenido variaciones, pero el promedio es de 20 millones, más de 20 millones, 21 millones de personas en condición de hambre, porque sus ingresos no le permiten adquirir esa canasta de alimentos. Obviamente la población ha ido creciendo y pueden haber variado los porcentajes, pero hablando de hambre, pues hablamos de seres humanos. Aquí decir los millones, siempre el país está condenado a tener 20 millones de gente en condición de hambre. Y ahí siempre me ha llamado la atención, dice, si tuvimos un sistema muy intenso de percepción estatal, pero nunca logramos resolver el problema de la población con hambre. Entramos al libre mercado y también tuvo momentos de alzas y bajas, pero persiste una condición de hambre. O sea que en el país, a un sector muy amplio de la población, que son vidas humanas, no se le está garantizado su derecho a una alimentación adecuada. Y ahí lo vemos, y claro, las alzas son periodos de crisis que coincidían con sequías o condiciones económicas que la movían, bajaban, pero siempre hemos tenido, llegamos a tener pues más de 30 millones de hambre después de la firma del Telecán, y que hubo una cuestión financiera, que se llamó el error de diciembre, un problema financiero, y bueno, se elevó la producción. Y luego vinieron las políticas de la modernidad neoliberal, bueno, pues da asignaciones monetarias y bajó. Y luego viene el problema de la crisis del 2008, que fue alimentaria y financiera, y vuelven a subir la producción. Entonces, es una constante. Entonces, yo sí quisiera comentar los dos periodos, cuál fue en el de la presión estatal que tuvo de acciones, y luego cómo viene el otro modelo, ¿no? Porque al final, pues ninguno podemos decir que fue totalmente efectivo, y cuando se discute, hay un cambio de gobierno, pues regresemos a nuevas prácticas o a más Estado para resolver los problemas alimentarios, pero hay una experiencia que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Una característica general de todo este periodo amplio, viéndolo con los dos sistemas, fue que el país siguió un proceso de urbanización e industrialización. O sea, antes en el siglo pasado, México predominaba la población rural, la población dedicada a la agricultura. Generalmente los alimentos se autoabastecían. El mercado no era el elemento fundamental para la asignación de los alimentos, lo existía, pero fundamentalmente era la autoproducción. En el siglo pasado inicia México, después de su movimiento revolucionario, un proceso de industrialización acelerado, y va cambiando las características de la población. Se empiezan a crecer las ciudades y el país se industrializa. Entonces eso lleva a que crezca la población asalariada, y que para la cual pues recibe un salario para ya no estar ligada a la tierra, y para comer sus alimentos, para adquirir sus alimentos, pues necesita tener ese salario, va creciendo, ¿no? La economía de mercado se va afianzando como el mecanismo también para adquirir los alimentos.
Y México entra en un proceso, en toda esta etapa había un proceso de intensificación de los procesos de acumulación de capital, ¿no? En grupos comerciales, industriales y financieros ante todo, ¿no? Con todo y eso, en México, ya explicaré por qué, aunque hubo un crecimiento de la población urbana, pues se mantuvo una participación y una forma productiva campesina. México es un país donde la mayor parte de sus unidades productivas son de tipo campesino, de tipo familiar, es lo que predomina, ¿no? Por las características que tuvo este proceso de industrialización. El país cambió radicalmente los usos del suelo, o sea, amplias zonas de selva, de bosque, pues o de praderas naturales, fueron incorporadas a la agricultura, entonces eso llevó a que se modificara el uso del suelo, con consecuencias ambientales. Igual para la expansión de las ciudades que se fueron creciendo sobre las áreas agrícolas, pues también primero pasaron de forestales a agrícolas, de agrícolas a urbanas por el crecimiento urbano, ¿no? Es muy marcada la degradación de nuestros recursos naturales, ¿no? Desde el suelo está degradado, o sea, la mayor parte de nuestros suelos están degradados por los usos agropecuarios, por pérdida de suelo ambientales, y algo que fue muy claro de todo este proceso de industrialización y urbanización, porque se fue homogenizándose el consumo, ¿no? Cada vez se van reduciendo hacia ciertos productos, orienta el consumo, viene de algunos procesados y una reducción de las especies que utilizamos en nuestra alimentación. Y por otro lado, pues el crecimiento de hegemonías en el control de la producción y distribución de alimentos. Esa es la característica que vimos en todo este periodo. Ya de manera específica, bueno, para ver esto vemos ahí claramente una estadística a partir de los censos de cómo se movió la población rural, que al principio del siglo pasado pues era más la población que estaba en el área rural, pero se da el mismo proceso de industrialización y de urbanización pues lleva a que crezca la población urbana, ¿no? Aún así la población rural ha mantenido una tendencia creciente, proporcionalmente baja, pero pues hay más de casi 30 millones de gente que vive en áreas rurales, también en esa definición de que lo rural es a población que está en localidades menores a 2.500 habitantes, lo cual no es muy exacta, hay poblaciones mayores que son totalmente rurales, ¿no? Y obviamente poblaciones de menos de 2.500 que pueden caracterizarse más urbanas, pero esa es la tendencia. Igual esta estadística de ocupación, ¿no? La persona que estaba ocupada en el sector primario, que tenía que ver con la producción alimentaria, creció en el periodo pasado, ya también explicaré por qué hay ese crecimiento importante en la población que se ocupa en las actividades primarias en el siglo pasado, aunque se da ese proceso de urbanización, porcentualmente baja su participación en su ocupación, pero hay un crecimiento grande, o sea, lleva a que llegar hasta los 6 millones a partir de los censos ocupada en actividades primarias. Ahorita se mantiene entre los 6, 7 millones, se ha estado movido, un poquito menos la población que se ocupa de las actividades primarias, ¿no? Y es casi una constante, ¿no? en el país. O sea, aunque se aumentan los volúmenes de producción, porque crece la población, en México mantiene todavía un sector importante de ocupación en el medio rural. Y bueno, ya veremos. Ahora, les mencionaba estos dos grandes periodos, uno que inicia de 1938, yo manejo el 38 porque fue muy marcado, cuando se hicieron inversiones importantes en materia de distribución de alimentos, de reparto agrario, de intervención del Estado en la industria, que llega hasta el año 1988, ¿no? O sea, casi 50 años de una política donde fue creciendo año con año la forma en que el Estado intervenía en nuestro sistema alimentario. Y luego a partir de ese año viene el proceso ya de cuando México se incorpora al GATT y luego ya la firma del Telecán, donde cambia radicalmente la política, ¿no? De una alta intervención se va a una tendencia a disminuir. La participación estatal fue muy importante. En un primer punto fue en términos del reparto de tierras. O sea, después del proceso revolucionario en el país, se acuerda, o sea, la movilización era porque se había dado una gran concentración de la tierra, despojo a comunidades y que declaraban en terrenos baldíos, se crearon grandes latifundios, que ya venían muchos de la colonia, pero todavía en el proceso de finales del siglo XIX se da una alta concentración de la propiedad de la tierra. Entonces, resultado de ese proceso de revolucionario, se plantea el derecho a la tierra, que queda establecido en nuestros ordenamientos.
los primeros repartos no los hace el gobierno, los hizo el general Zapata, pues repartió la tierra en Morelos. Él fue un reparto directamente campesino. En algunos estados como Yucatán, Veracruz, o sea, del litoral, hay repartos principalmente por la acción directa del campesino. Y el Estado, aunque lo estaba reconocido, se negaba a hacer. En los años 30, ya en el periodo del general Cárdenas, se decide que debe intensificar este reparto. Entonces empieza lo que es el reparto masivo de tierra, ¿no? Que inicia en el general Cárdenas, después baja, pero se mantiene siempre el reparto. O sea, antes de Cárdenas se habían repartido el país no más de 4 millones de hectáreas, ¿no? El general Cárdenas reparte 16 millones de hectáreas a campesinos y como se creaba una opción de vida, pues se mantuvo esa demanda, ¿no? Al grado que, bueno, más de la mitad del territorio, o sea, 102 millones de hectáreas se repartieron de manera colectiva, o sea, no se daban individuales, la tierra se daban a un grupo de campesinos, lo que la podía explotar individualmente siempre se veía como un sujeto colectivo, se repartía colectivamente. Entonces, en el México, la mitad del territorio está en manos de ejidos y comunidades agrarias, o sea, que son las figuras por el cual se asignaban. Las comunidades agrarias surgían a partir de reconocer que ellos tenían un derecho anterior que la colonia les había dado, que las políticas de despojo se las habían quitado y se las reconocían y se les titulaban. Y lo otro era el reparto directo, campesinos y tierra, porque la Constitución establecía que quien no tenía tierra tenía el derecho de solicitarla y el Estado de proporcionarla. Entonces, fue algo muy importante en el sistema de repartición central, el reparto masivo de tierras, que llevó a que creciera la población ocupada en el sector agrario. Y dice, bueno, es que México duró muchos años repartiendo tierras, o sea, prácticamente 70 años. Lo fuerte, decía, fue a partir de Cárdenas, y además siempre había la meta, empezaron a haber problemas de producción, y pues reparte más tierra, porque es una forma también sencilla de abrir. Le daban tierras no agrícolas, y el campesino llegaba, la agarraba y las incorporaba al cultivo, ¿no? Entonces, ampliando la frontera agrícola a partir del reparto. Entonces, fue una de las actividades centrales de ese periodo, el reparto masivo de tierra, ¿no? La construcción de infraestructura hidroagrícola. México es un país que, de los países de América Latina, que más superficie de riego tiene. Y eso fue mucho por intervenciones del Estado para construir presas, sistemas de riego, establecer las unidades de riego. Eso empezó desde finales de los años 20 del siglo pasado a construir infraestructura hidroagrícola. Y en ese periodo, pues, ahorita el país tiene 6 millones de hectáreas irrigadas, y 5 millones fueron del periodo de la alta participación del Estado, ¿no? O sea, fue lo fuerte en la infraestructura agrícola y que pues ahora sostiene parte de nuestra producción, ¿no? El almacenamiento, que era una parte básica que viene de la época antigua, pero que se ha abandonado. Entonces el Estado empieza a construir infraestructura de almacenamiento, o sea, por todo el país se establece bodegas, porque consideraba importante que hubiera almacenamiento para conservar los granos. Y la mayor parte de la infraestructura fue estatal de almacenamiento, tanto para los núcleos urbanos como en áreas rurales para el acopio, y luego para la distribución de los núcleos urbanos estableció grandes centros de almacenamiento, ¿no? De alta capacidad. El crédito agrícola, ¿no? Se consideró importante porque ya el modelo de agricultura, que también, y ya lo mencioné más adelante, que seguía el país, pues implicaba que el productor pues tenía que adquirir su semilla, porque se promovía el uso de semillas mejoradas, pues entonces pues, había que tener un crédito para adquirir su semilla, para hacer las labores agrícolas, porque se promovía mucho una alta mecanización y laboreo del suelo, para el uso, decíamos, no puede haber agricultura sin fertilizantes de síntesis química, y de igual manera pues con agrotóxicos. Entonces el crédito era para eso, y hay una parte para las labores agrícolas, ¿no? Y entonces las instituciones de crédito agrícola en México son del Estado, ¿no? O sea, primero una orientada a agricultores medios, luego viene para el sector que recibía la tierra, pues que era un crédito especializado para ejidos y comunidades, o sea, Banca Ejidal, Banco Agrícola, que los fusionaron, pero es muy intensa el Estado. O sea, quien habilita, da los créditos de avío y para adquisición de maquinaria de los productores de México, pues es el Estado a través de sus instituciones de crédito. La investigación igual, o sea, México empieza a generar centros de investigación para producir pues tecnologías muy en el enfoque ya de la Revolución Verde. Se había demostrado, aquí Barlow había trabajado en la identificación y generación de trigos resistentes a las rollas y más reproductivos. Entonces era el modelo que se seguía. Entonces había que generar nuevas variedades. Entonces quien genera las semillas mejoradas es el Estado, a partir de los centros de investigación, invirtió mucho en ello, ¿no?
La asistencia, igualmente, una vez que investigaba, pues hacer trabajo de lo que se llamó extensionismo, asistencia técnica para que el productor adoptara las nuevas tecnologías, ¿no? En la materia de educación agrícola hubo mucha inversión de crear escuelas para crear técnicos medios y técnicos profesionales. El Estado invertía para que hubiera estos técnicos que requería la modernidad y el asumir los nuevos paradigmas tecnológicos que había en materia de producción agropecuaria. El Estado incentivó mucho el uso de fertilizantes y estableció plantas, o sea, el consumo y ahora nuestra gran adicción que tenemos a los fertilizantes de síntesis química, principalmente nitrogenados, pues fue el Estado. Y como los privados no producían suficiente, pues les decía, bueno, yo pongo nuestras plantas de fertilizantes. La gran producción de fertilizantes la hizo el Estado y además fomentó el consumo y el uso de los fertilizantes de síntesis química, ¿no? Políticas de precios de garantía, ¿no? Y ahora están de regreso. Bueno, pues aparecieron como una forma de apoyar al productor. Si bueno, ya te ayudamos a que produzcas más, pues vamos a garantizar que tengas un ingreso suficiente fijando políticas de precio. Entonces, esos fueron los elementos que caracterizaron al sistema, ¿no? En la parte de producción. En la industrialización igual, en los paradigmas era que había que, todo el mundo recomendaba que había que para conservar los alimentos, pues procesarlos para facilitar. Entonces el Estado fomentó políticas de industrialización de alimentos privadas y cuando no lo hacían, pues intervino. En algún momento fue el principal productor de aceites y de grasas trans, porque en aquel entonces se consideraba que era mejor que las grasas animales, entonces pues, hidrogenaba aceites de origen vegetal para tener manteca vegetal, ¿no? Entonces, y fueron plantas del Estado para producir harina de maíz. El mismo Estado tenía plantas de productores de harina de trigo, pastas, etcétera. O sea, se involucró en la producción directa de alimentos, ¿no? En ese concepto ya de industrialización. Y en la distribución igual, o sea, tenía almacenes urbanos, como había productos subsidiados, pues él controlaba todo el comercio de granos, era un monopolio del Estado en México. O sea, desde 1900, a finales de los años 30, la importación y exportación empezó a quedar en manos del Estado y después ya fue una cuestión exclusiva. Él era el gran comprador de granos en el país para aplicar la política de precios de garantía y si la producción nacional no alcanzaba, el gran importador era el Estado, el que importaba el maíz, el que importaba el trigo, el que importaba el arroz o las oleaginosas, donde México siempre tuvo problemas de producción, pues fue el Estado, ¿no? Como un monopolio del Estado, ¿no? Políticas de regulación comercial, o sea, para precios, decía, como estaba en proceso de industrialización, había que garantizar salarios atractivos a los inversionistas. Entonces, ya para que el salario pudiera ser bajo, pues había que garantizar que hubiera alimentos a bajo precio. Entonces, tenía políticas muy estrictas de regulación entre productos básicos, o sea, se fijaban precios máximos. Entonces, se vigilaba que se cumplieran y si no se cumplían, tenía una estructura distributiva para que hubiera esa oferta de productos, para que no hubiera presión. Entonces, fue muy amplia la intervención del Estado en materia de distribución. Y el consumo de alimentario, pues el Estado orientaba. En ese entonces el paradigma era que entre más consumiéramos productos procesados era una virtud, ¿no? O sea, el gran productor de azúcar y de productos de harinas y de aceites pues era el Estado, entonces se veía como virtuoso. La recomendación en aquel entonces era que México tenía graves problemas nutricionales en materia del consumo calórico, o sea, más de la mitad de la población no alcanzaba a cubrir los requerimientos mínimos de calorías. Las 2.700, estábamos en los 2.000, o sea, se consideraba que era un problema grave y pues que había que aumentar el consumo calórico. En ese entonces me acuerdo de los grandes nutriólogos de ese entonces, porque era lo que había en la perspectiva del consumo, decían, es que México tiene que consumir otros cereales, porque en aquel entonces se cuestionaba mucho el maíz como alimento. Había muchos cuestionamientos que el maíz no era un alimento. La misma FAO decía que pues, parte de nuestros problemas nutricionales es que consumíamos mucho maíz. Y algunos grandes investigadores aquí de la nutrición, figuras, ¿no?, eminentes, pero en ese entonces era lo que estaba en el saber, ¿no?, en el saber científico, que había que consumir menos maíz y más trigo y más procesados y más proteína animal, no sé, era un cuestionamiento. Entonces, y bueno, lo menciono porque luego se cumplió esa lógica y ya veremos qué fue lo que pasó, pero eso era lo que se promovía en el consumo desde el Estado, ¿no? Y la investigación nutricional, los investigadores de la nutrición en México jugaron un papel muy importante en definir todas estas políticas, ¿no? O sea, los médicos veían que el problema que había más grave de salud en México era el problema de desnutrición por un bajo consumo alimentario. Y decían, y eso no lo voy a resolver con una medicina, ¿no? O sea, ese problema de salud no es, lo voy a tratar en un hospital, ahí lo atiendo en la parte crónica, ya cuando llegó el niño desnutrido, ya muriendo, falleciendo, decían, tiene que hacerse algo. Entonces ellos promovieron mucho de las políticas que he mencionado, surgieron de la iniciativa y de los estudios que hacían los investigadores de la nutrición.
aunque tuvieran algunos defectos que ahora los podemos ver, en aquel entonces era virtud lo que ellos hacían, ¿no? Y que hasta el día de hoy es uno de los elementos activos para definir políticas en el país, lo que hacen nuestros investigadores de la nutrición. Entonces jugó un papel importante en esa intervención y que el Estado la financiaba, los estudios de nutrición. En ese entonces fueron surgiendo los paradigmas que yo llamo de alimentario, ¿no? El objetivo de toda esa intervención era para que México fuera autosuficiente. O sea, se manejaba, y siempre era una preocupación de los gobiernos, que no fuéramos autosuficientes, que se tuvieran que importar alimentos básicos. O sea, México tenía una política muy de crecimiento hacia adentro, proteger las fronteras, todo, había aranceles, no había libre importación, y decía, pero tenemos que ser autosuficientes, ¿no? No solo en la parte alimentaria, se planteaba en todos los aspectos de otros bienes de consumo, en la parte automotriz, electrodomésticos, pero de manera fundamental se ponía el énfasis en los alimentos. Y cada que se llegaba por algún problema, no teníamos autosuficiencia y aumentaban las importaciones, luego decía, pues intensifiquemos lo que hemos hecho. Y si uno analiza ver los movimientos del crecimiento de los problemas alimentarios, del comportamiento de la economía, coinciden cuando viene un problema de crisis, pues reparte más tierra. Ya había probado que repartiendo tierra pues aumentaba frontera agrícola, aumentaba producción, da más crédito, produce más fertilizantes. O sea, las políticas en ese periodo de intervención, aunque cambiaban nomás en la intensidad, pero era más o menos la misma tendencia, ¿no? Cómo intensificábamos lo que habíamos hecho. Seguridad alimentaria ya se empieza a manejar, y el concepto de soberanía como un concepto que manejaba el Estado. Ya había que ser soberanos, era un concepto de que no teníamos que tener dependencia del exterior y que nadie debería imponernos nuestros criterios productivos. Ya se manejaban, o sea, hay documentos públicos de los 70 y muy marcados en los 80, desde la parte del Estado, que se hablaba de soberanía alimentaria, ¿no? O sea, y en algún momento hasta se llevó el último coordinador ya en la etapa final de este modelo de participación estatal, que era el que representaba a México ante la FAO, llevó el concepto de soberanía alimentaria. Toda su tesis, la intervención de México en una de las reuniones del Consejo de Seguridad cuando iniciaba, fue que había que fomentar la soberanía alimentaria. O sea, el Estado mexicano tenía ese concepto ya manejado, ¿no? Y los resultados, pues sí podemos decir, con todo y que se mantuvo problemas alimentarios, sí creció la producción alimentaria en el país de manera general. Llegamos a tener momentos en que las importaciones fueron mínimas, además de la parte de alimentos. También se fomentaba mucho, porque la concepción primera que íbamos a ser un país que nos íbamos a financiar mucho con las exportaciones agrícolas. Entonces era un país que exportábamos algodón, exportábamos fibras de nequén, después café, ¿no? O sea, siempre el ingreso de divisas para sus procesos de industrialización provinieron de la actividad exportadora de la agricultura. O sea, en su momento fue el algodón, después fue el llamado oro blanco, y luego el oro verde, el enequén, aunque después fue la marihuana, pero antes fue el enequén y el café. O sea, generaron las divisas para todo el proceso de industrialización que estaba el país. Entonces, la agricultura para la parte alimentaria y los productos exportables estuvieron dentro de las políticas públicas, ¿no? Hubo estabilidad de precios, ¿no? En un periodo largo, y bueno, eso daba que mejorara la alimentación. Y bueno, y en la perspectiva del consumo de alimentos industrializados, pues se fue industrializando también el consumo alimentario, de alimentos frescos o de bajo procesamiento. El país se fue incorporando a este proceso de consumo de alimentos procesados, ¿no? O sea, es decir, los hábitos de consumo que tenemos, porque a veces cuando veíamos todas las virtudes que tuvo el sistema de participación, pero nunca nos cuestionamos que la industrialización del consumo en la parte alimentaria, pues no la hicieron las grandes empresas. Quien la hizo fue el Estado mexicano, ¿no? Con todas esas políticas que he descrito, pues industrializamos el consumo, ¿no? Y bueno, pues dejamos las cosas para entrar al siguiente periodo. Viene procesos de crisis económica, ante todo una crisis financiera, problemas de insolvencia por la deuda que tenía el Estado mexicano. Tiene que recibir grandes presiones para que modifique todas sus políticas. Y fueron muy enfáticos todas las recomendaciones que hicieron los organismos internacionales a las que México tenía que acogerse para que vinieran los salvamentos financieros. Pues era que cambiaran la parte alimentaria. Yo me tocó estar en esos estudios que se hacían del Banco Mundial,
que decían, bueno, porque el Estado decía, es que no hay de otra, yo tengo que gastar mucho en la parte alimentaria, porque costaba mucho mantener esas industrias de distribución, industrias productoras de alimentos, el bar rural, la producción de semillas, la producción de fertilizantes. Y dijeron, no, pues tienes que gastar menos porque nos tienes que pagar, no te vamos a dar dinero ahorita, pero tú tienes que mejorar tus finanzas, además, pues tienes que cambiar tu sistema alimentario. Entonces, en México entra un proceso de modificación de todas sus políticas, y la primera que se tomó, esa se aprobó en una reforma en 1992, fue dar por concluido el reparto agrario. Pero no solo se dio por concluido, se dijo, ya es que ya no hay tierras que repartir, porque había repartido a partir del primero de los latifundios y después de los terrenos nacionales. Una vez que se reparten gran parte de los terrenos nacionales y se mantienen los latifundios, porque en México todavía están prohibidos por nuestra Constitución. O sea, lo que llamamos pequeña propiedad es no más de 200 hectáreas de temporal y no más de 100 de riegos, que todavía persiste hasta ahora. Pero se da por concluido el reparto, pero también se modifican las condiciones. El concepto de reparto agrario en México, cuando se los entregaba a los núcleos agrarios, ejidos y comunidades, era que esa tierra quedaba totalmente amortizada. O sea, no se podía vender, no se podía grabar y no prescribía. O sea, era una propiedad sólida a favor de los grupos. Y además no se podía rentar, era para que la trabajara directamente el productor. En 92, además de no haber el reparto, se decide que eso cambie. Las tierras ejidales sí se pueden vender, sí son prescriptibles y sí son embargables, con diferentes modalidades. Es de un dominio a favor de los grupos, pero que regulaba el Estado. Se plantea que deben de entrar también la posibilidad del mercado de las tierras, ¿no? El comercio exterior se libera, entonces el Estado, como gran controlador del comercio exterior, pues se retira y pues deja en manos de otros. En teoría, pues es libre la importación. Obviamente, pues pasamos de un monopolio estatal a un oligopolio privado, pero no es cierto que todos los mexicanos podamos ir a hacer importaciones fuera de los que estamos en la frontera, ¿no? Todos los subsidios que había para garantizar precios bajos pues, fueron eliminados. De una política de subsidios generalizados en muchos productos alimentarios, pues se pasó, dijo, eso pues, beneficia a gente que no los merece, y entonces vamos a entrar a políticas focalizadas y ya no de subsidios, sino de apoyos en ingreso. Los precios se van a regular por el mercado, y al que no tenga condición de pobreza, pues le damos una cantidad monetaria para que pueda adquirir esos bienes en el mercado. Toda la red de almacenes estatales se privatizó. Y era inmensa, ¿no? la que tenía. O sea, había almacenes de acopio y almacenes en las grandes ciudades. Se privatizó todo el sistema de transporte, ante todo ferroviario, que era básico para el transporte masivo de cosechas, también se privatizó. Entonces, y toda la política de control de precios obviamente se eliminó. Van a venir y las tiendas del Estado, que llegaron a ser más de 30,000, o sea, también todo es privatizado, y pues ahora van a ser otros los que lleven la comercial. Entonces este periodo, digo, es el que vivimos hasta el día de hoy. Entonces, de la gran intervención pasamos en que todo se empieza a desmantelar. El crédito rural sí quedó una instancia financiera, ya ni siquiera es banco de crédito, una financiera, pues que da créditos a una tercera parte de lo que daba en la época que había una banca pública, ¿no? Como decía, las industrias también que tenía el Estado producía en materia alimentaria harinas de trigo, de maíz, pasas para sopa, galletas, y aceites, grasas y demás. Todo pasa al sector privado. La investigación también fue abandonada. Se vendieron las plantas productoras de fertilizante. La producción de semillas que tenía el Estado, tenía una entidad pública que por un lado había la investigación, generaba nuevos materiales, y luego el Estado producía semillas. Todo fue eliminado, o sea, todo eso desapareció, y ahora sería el mercado el que haría las cosas. O sea, nomás por decir, en materia de investigación llegó a tener en la época grande pues más de 3,000 investigadores en materia agropecuaria, y se quedó con 1,000, ¿no? El país dijo, ¿para qué queremos investigación? Si el mercado, Monsanto, Bayer, nos pueden proveer de muchas nuevas tecnologías de punta, entonces el mercado ya no requerimos esa investigación, ¿no? Y todo el abasto de grados, se dijo, pues, ¿quién nos va a abastecer? Lo que falte, pues, ¿no? Pues los productores de otros países, ¿no? Los principios que cambiaron, los paradigmas, toma relevancia el de la seguridad alimentaria. O sea, como decía Ricardo, puede haber seguridad, pero no necesariamente soberanía o suficiencia, ¿no? Es decir,
O sea, no importa de dónde vengan, lo importante es que haya alimentos. Así se creció mucho el concepto de seguridad y a veces se llegó a manejar, bueno, que pues, era contrario a otros principios, ¿no? Todos estamos de acuerdo con la seguridad alimentaria, ¿no? Nada más que no, el puro principio no, y este paradigma no nos resuelve todos los problemas del mercado, pero ahí está. Y los demás paradigmas fue el libre mercado, ¿no? Se discutía que había que establecer sí intervenciones públicas, siempre se ha reconocido que hay atrasos y rezagos en el sector agropecuario, pero que había que tener ciertos marcos, ¿no? Yo me acuerdo en una discusión de la ley, estaba discutiendo la ley del derecho a la alimentación, que hasta el día de hoy no se ha aprobado, pero una de las discusiones estaban varios sectores, sí estamos de acuerdo todos con el derecho a alimentación, se debe garantizar. Y dijo alguien, sí, y además lo escribieron y quedó en una propuesta, siempre y cuando no afecte a los mercados, ¿no? O sea, si el derecho vale, pero si no afecta a los mercados. Entonces, esas, y los principios de competitividad y rentabilidad, ¿no? Resultados, pues también disminuyó la producción de arroz y frijol y trigo. En el caso del maíz, sí aumentó la producción de maíz, pero también aumentó mucho el consumo, principalmente por el lado pecuario. Entonces México ahora produce bastante maíz, suficiente para las necesidades alimentarias de consumo directo, pero la parte pecuaria está afincada en el uso del maíz, ¿no? Y entonces pues, ha crecido mucho las importaciones. Producimos más de 20 millones de toneladas, pero importamos 14 y además siempre van creciendo, ¿no? Entonces ya no sabemos qué está pasando porque de tanto maíz se produce y se consume, ¿no? Y se importa, ¿no? Y la distribución de alimentos principalmente pues quedó en manos, una vez que desaparece la parte estatal, ante todo Walmart, la más grande, pero también llega Carrefour en su momento, y ellas, bueno, tienen una alta presencia en el mercado, ¿no? Sí disminuyó ha venido como una tendencia, no fue ya nada más del Telecán, o sea, se venía siguiendo una tendencia que disminuía la desnutrición del país porque aumentaba nuestro consumo calórico, pero aparecieron nuevas cosas en cuestión de problemas nutricionales, ¿no? Durante toda la obesidad y otros series de padecimientos que derivan de ella, ¿no? Entonces, pues somos un país ahora menos soberano, dependemos en mucho de las importaciones para poder comer, aunque tenemos una balanza positiva porque exportamos mucho en la parte de productos agrícolas, pues principalmente jitomate y aguacate, lo cual hace que aquí sean más caros y no los consumamos con suficiencia, pero estamos orgullosos de que somos el principal exportador de aguacates hacia los Estados Unidos, que en el Super Bowl comen aguacate de nosotros, pero bueno, el resultado de toda la política en la parte nutricional, más claro, sí bajó la parte de nutrición como una tendencia que ya veníamos siguiendo de los 80 años anteriores, pero sí muy marcado ya con el Telecán fue el crecimiento de los problemas de obesidad. Porque lo que sí se modificó radicalmente fue si el cierto consumo se cumplió al abaratarse la producción de productos pecuarios, principalmente huevo y carne de pollo, y disminuimos drásticamente el consumo de maíz, mucho de frijol, y aumentó nuestro consumo de cárnicos y otros productos procesados que llevan azúcar. Entonces, en México, nuestro problema de obesidad se agrava y es a partir del Telecán. Eso sí lo podemos ligar totalmente. Las estadísticas no lo muestran, ¿no? Lo que teníamos en 88 y cómo crece. Estas son a partir de las encuestas nacionales de salud, el problema de la obesidad en gentes adultas. Bueno, aquí está el de mujeres, porque es donde se ha visto más grave, pero igual se dan cifras muy similares en hombres y en población menor, en jóvenes también ahí tenemos ya un problema fuerte de obesidad y sobrepeso. ¿Qué nos da como consecuencia? Pues está la estadística de cómo crecen las tasas de mortalidad por diabetes y enfermedad isquémica del corazón. Y a partir de los resultados, o sea, cómo las curvas que ya eran altas, pero crecen las tasas de mortalidad, ¿no? De manera, pues llamaríamos exponencial, ¿no? Por que son pues, de las principales enfermedades que hay en el país, ¿no? Que aquí se ve la principal causa de muerte en población productiva ya es la diabetes, le sigue los cánceres, las enfermedades del corazón, la enfermedad isquémica, o sea, todas las cardiopatías, y obviamente que también lo que ya muestra nuestras problemáticas no alimentarias, pero que marcan nuestros problemas de seguridad por los homicidios, ¿no? Eso es lo que está como marcando de muerte. La carencia de información. Ayer mencionaba Ricardo Baluz el problema de los problemas alimentarios de la escala de seguridad alimentaria, o sea, las carencias alimentarias, cómo se miden.
Y es un conglomerado de preguntas, pero para tener una claridad de lo que son estos problemas alimentarios, pues extrajimos de las encuestas las preguntas. Entonces hay más de 56 millones de personas que manifiestan que tienen miedo a padecer hambre, ¿no? Y la población que solamente come una vez al día, o que deja un día sin comer, pues es bastante, casi llegan, usando a los niños y los adultos, casi a 20 millones de personas que reportan eso. O sea, el problema alimentario en México sigue siendo muy grave y tiene que atenderse. Nosotros decimos que ahora, si vamos a transformar nuestra condición, nuestros sistemas alimentarios, pues hay que retomarlos. Sigue siendo el paradigma de la autosuficiencia alimentaria, que ahora está como política. La seguridad sigue siendo vigente. La justicia alimentaria, que hoy en este Congreso pues lo tiene como uno de sus temas centrales, y considerando que toda la persona reciba los alimentos que necesita de acuerdo a su condición de raza, salud, edad y preferencias por los alimentos que merece, y el de seguridad alimentaria sigue un elemento válido que no solo es como Estado, sino como pueblos. En México tienen pueblos indígenas, como comunidades, nuestro derecho a decidir qué comemos, cómo lo producimos, es algo. El derecho a la alimentación, como decía, toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo debe garantizar. La parte de la garantía, un derecho, a veces cuando se discute el derecho a la alimentación, dices que va a costar mucho garantizar un derecho, es que se trata de dar comer a la gente. No es así. La garantía del derecho a la alimentación es crear las condiciones para que la gente pueda ser responsable de su alimentación. En la actualidad no lo puede hacer, porque no hay las condiciones para que ellos se puedan ser responsables, ¿no? Y que decimos, ¿cuál sería la que la alimentación pues, le permita realizar todas sus funciones vitales, que tenga una vida digna, y de acuerdo a su contexto natural y necesidades que determinan su edad, sexo, raza y demás, ¿no? Y bueno, un principio fundamental es que no se padezca hambre, y está normado el derecho a la alimentación a no tener miedo al hambre, porque cuando la gente tiene miedo al hambre no puede realizar otras cuestiones de sus preocupaciones, pero es totalmente manipulable. Por eso muchas en las elecciones regalar despensas, y eso es utilizado porque es una forma de manipular. Quien tiene miedo del hambre, quien vive en hambre, vive en una condición de vulnerabilidad muy grave, ¿no? Y ya vimos que no es cualquier cosa en el país. En una garantía del derecho a la alimentación es fundamental dar el acceso a los recursos naturales. Y es algo que tiene que lograr. Ya estamos para concluir. Establecer que haya ingresos suficientes a la población, que los alimentos sean accesibles, pero siempre el derecho a la alimentación implica el derecho a poder producir nuestros propios alimentos. Y ahí son tres cosas fundamentales: acceso a la tierra, acceso a recursos naturales, al agua y a la biodiversidad. En un país que predominan criterios privados, no solo en la tierra y en el agua, sino en la misma agrobiodiversidad, la apropiación de semillas y las leyes de semillas y de protección de semillas de propiedad intelectual limitan eso. Y una cuestión así muy sencilla, yo le pongo un ejemplo ya para concluir, de cómo se garantiza un derecho que no necesariamente es una erogación. De la población vulnerable, los más vulnerables de todos es el recién nacido, que tiene un derecho a alimentarse. Todo el mundo coincide que la mejor alimentación de un recién nacido es la leche materna, y que se recomienda que sea una lactancia una alimentación exclusiva durante los primeros 6 meses y extendida hasta los 2 años para que tenga. Y eso está aprobado, ya no hay discusión. O sea, todo el mundo coincide que es lo mejor. La alimentación del niño pues depende totalmente de que la madre le dé esa leche. ¿Cómo se garantiza su derecho? Si a la madre, por cuestiones laborales, pues no le puede garantizar la alimentación exclusiva, su lactancia, porque labora. Y tiene que elaborar porque los ingresos no son suficientes. La incapacidad en México son de 3 meses, que puede haber sido un mes antes del parto, entonces tendría 2 meses. Que quiere guardar la leche, pues ¿dónde se la va a extraer si está trabajando, no? Yo me daba cuenta ahí en la oficina, les preguntaba a las que tenían esa práctica, pues es que me tengo que ir al baño, ¿no? Al sanitario para extraerme la leche. Y luego andar buscando dónde conservarla, ¿no? O sea, garantizar el derecho de un sector vulnerable. O sea, todos los infantes son vulnerables, pero fundamentalmente el lactante, pues implica modificar leyes laborales para que la madre pueda garantizar ese derecho fundamental a la alimentación de un recién nacido, que es el más vulnerable en todos los humanos. Igual con los adultos mayores, los pobres y demás. Igual comer productos de calidad pues implica regulaciones. Tener una buena tortilla no necesariamente que me den, pero proteger los maíces nativos o criollos del país pues es fundamental para que podamos tener una tortilla con toda su diversidad. Entonces, el derecho a la alimentación pues es algo que no siempre nada más es necesario de gasto, pero que surgió en México. El derecho se aprobó por una acción ciudadana. Cuando se estaba desmantelando todo el Estado, cuando estábamos al Telecán, las organizaciones dijeron, ¿cómo nos defendemos? Y dijeron,
necesitamos tener el derecho en la Constitución, porque es la base para luchar por todo lo que yo he mencionado como acciones para la garantía de ese derecho. Y en esa etapa estamos. No es regresar a todo el Estado, porque el Estado tampoco lo resolvió, no es quedarnos en el mercado, sino es los ciudadanos ejerciendo su derecho y logrando políticas y acciones públicas que nos permitan ejercer plenamente el derecho a la alimentación adecuada. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por sus presentaciones. Quería saber cómo se perfila esto que ustedes proponen frente al TPP. Y realmente yo ahorita estoy viviendo en Chile y veo mucha resistencia allá para que se ratifique. Y en México no sé si es por mi ausencia o la distancia que tengo ahora, pero no veo ese mismo activismo, ¿no? Y ante la magnitud de lo que eso puede implicar para el flujo de semillas, la conservación de semillas criollas y demás, toda la campaña de defensa del maíz, me pregunto cómo se perfila esto hacia la soberanía y la justicia. Gracias, buenos días, gracias por la presentación. Yo quería que elaboraran un poco más sobre el momento que vive México en cuanto a tratar de ofrecer desde el gobierno federal alternativas al modelo neoliberal en la alimentación y el campo, que creo que, bueno, ante la animadversión que puede generar este gobierno por sus circunstancias particulares, por el mismo presidente, su personalidad y lo que sea, genera muchas críticas que de repente sí me parece que en la opinión pública como que unifican criterios, ¿no? Como es que es populismo los precios de garantía, es que proteger los maíces nativos es un nacionalismo trasnochado, y hay hasta fórmulas de calificativos que no atienden todos estos antecedentes que acabamos de discutir, ¿no? Entonces me parece la idea general de que el Estado vuelva a intervenir independientemente de cómo se den luego los detalles, ¿qué les parece? Buenos días, muchísimas gracias a ambos. Sus ponencias realmente han estado a un nivel que me ha permitido reflexionar sobre muchos temas. Entonces tengo una pregunta como para cada uno. Para Ricardo, tú dijiste que el sistema alimentario debería afianzarse de acuerdo a los conocimientos de este siglo. O de repente me preguntaba yo si, claro, cuando uno habla de conocimientos de este siglo, también son conocimientos que son la confluencia también de conocimientos tradicionales junto con los conocimientos formales o los que la academia o las instituciones dicen que debería de hacerse, porque hay un discurso de qué cosa es, cómo conseguir los recursos, cómo trabajar la tierra, cómo tecnificar las cosas, ¿no? Pero hay tecnologías también tradicionales que se han utilizado y que todavía no solo se utilizan, sino que se transforman con los nuevos conocimientos. Entonces, es un conocimiento como diferente, como que rescata un poco todo. Me ponía a pensar en eso, no sé si podrías ayudarme a reflexionar más. Y para Jesús, claro, ¿cuál sería el rol del consumidor en este sistema alimentario en donde yo he escuchado el ejemplo mexicano y yo soy peruana y en el Perú estamos yendo por la misma ruta igualitos, o sea, problemas de sobrepeso, de obesidad, el tema de políticos sobre cuánto es el periodo de la alimentación de la lactancia, tal cual, tal cual. Y sin embargo digo, y hay el consumidor que forma parte del sistema alimentario, ¿cómo está? ¿Es un protagonista de él? ¿Qué exigencias se dan? El sobrepeso y la obesidad tiene que ver con leyes en donde se etiquetan alimentos también. ¿Y qué hace el consumidor frente a estas etiquetas? ¿Las entiende? ¿Qué hace el Estado para que el consumidor tome las decisiones adecuadas frente a la elección de alimentos que pueden estar ultraprocesados, sobre todo, que le pueden estar generando problemas de salud gravísimos, ¿no? Y la muerte? Gracias. Hola, buenos días. Bueno, tengo curiosidad frente al tema de la Ley de Garantía de Derecho a la Alimentación y de Soberanía Alimentaria que se viene gestando en México desde el año pasado y que está actualmente discutiéndose en el Senado. La pregunta específica es
¿Qué herramientas tendría esa ley para casar una disputa directa con la industria alimentaria? El partido de gobierno, las coaliciones de gobierno tienen la intención de casar esa disputa, o simplemente es un tema relacionado con conceptualizar el derecho a la alimentación sin generar grandes disrupciones frente al tema de la industria alimentaria. Muchas gracias. Ya. ¿Les parece bien? Con esta primera ronda, si contestan y luego a ver si nos da tiempo de otra rondita. Bueno, con respecto a los tratados comerciales, ha sido el mecanismo y ante todo por las obligaciones que imponen en materia de producción de alimentos, uno en el comercio, liberación de las regulaciones de importación, no poner trabas a la libre importación, pero en materia de propiedad intelectual y ante todo de semillas, que es un elemento fundamental en la producción agropecuaria, sí nos han ido empujando, primero a que nos adhiriéramos a la UPOP, anterior. O sea, México entra y define una legislación en materia de propiedad intelectual, semillas, a través de su ley de variedades. Y luego cuando viene el TPP y el TEMEC, que es la nueva versión del TELECAN, pues nos dicen, brínquense la 91. Y es una forma descarada de cómo apropiarse, de cómo patentar elementos de vida, ¿no? A través de los planteamientos de UPOP. Sí es muy radical cuando habla de variedades esenciales, que pueden ellos exigirnos que quien tenga las características de lo que ellos llaman una variedad esencial, esencialmente derivada, pues vamos a tener que pagarle derechos, ¿no? Entonces sí es un tema de discusión actual en México, o sea, porque hay propuestas ya de modificar la ley para facilitar que Estados Unidos se convenzca de firmar el TEMEC, pero es una cuestión, por un lado, de acciones públicas y de una legislación que crea un marco de protección, porque el mismo tratado, los Estados Unidos también se protege, o sea, generó ahí, dice, unas disposiciones de que si tenemos sectores fundamentales, pues hay que protegernos, dice. Entonces, en las mismas disposiciones dejan espacios para que si mejoramos nuestra legislación de derechos campesinos, de manejo de agrobiodiversidad, podemos generar elementos de protección y no caer totalmente en una disposición del tratado, de que vamos a tener que entrar a UPOP 91, si lo firmamos y se ratifican, ya no hay pierde que vamos a hacerlo, pero todo es cómo entramos. Si entramos con un marco de protección, podemos defendernos. Que puede llevarse a controversias, pues ya pelearemos, ¿no? Y la otra es la ciudadana. Entre más el productor reproduzca sus propias semillas, que es algo que se ha perdido, o sea, nosotros lo indujimos a que comprara semillas, produzca sus insumos, una agricultura sostenible, pues lleva que él puede producir sus semillas. De hecho, lo vino haciendo por muchas generaciones, por miles de años el productor producía sus semillas, entonces no tiene por qué comprarlas. El que recuperemos estas prácticas nos da una protección fundamental, porque con todo ITM y lo que maneje UPOC, el productor es un derecho que se sigue manteniendo a producir su propia semilla y sus prácticas de intercambio normales. Si nosotros creamos esa producción y si el productor se apropia y recupera eso, ya tenemos protecciones propias. Entonces, uno es lo que se haga en lo legal y otro es lo que hagamos como ciudadanos y en este caso como productores. Y alguien hablaba también y lo del consumo. Si nosotros apreciamos y peleamos porque consumamos la tortilla con toda su diversidad de maíces nativos que vienen de producción de semillas de polinización libre, pues también estamos hablando. El consumo también aporta para protegernos de los alcances de un tratado. Entonces sí hay forma de hacerlo. Si hay interés, o sea, en esta administración, por ejemplo, la ley de maíces nativos, claro, ya mejorándola una vez que se apruebe en algunos aspectos para que quede mejor la protección, pero sí da una opción en un elemento fundamental de nuestra dieta que es el maíz. Pero muchos dirían, es que aquí se inventó que el maíz es blanco o amarillo nada más, que el blanco para los humanos y el amarillo para los animales. En realidad el maíz tiene muchos colores y tiene muchos usos y muchas cualidades que van más allá de esos dos colores y tiene muchas variedades, ¿no? Son casi 70 variedades distintas con usos y sabores y características que debemos de apreciar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la ley del derecho a alimentación. Se ha pedido que haya una ley marco por el derecho a alimentación, no se ha podido avanzar. De hecho, el país sigue siendo ausente de definir una política alimentaria.
hay planteamientos, sí, vamos a ser autosuficientes, pero una política integral en materia alimentaria no lo ha definido. Como lo tuvo en el pasado, que era decir, industrialicemos el consumo, lo cual se logró y con todas las consecuencias que ya vemos, ahora tiene que haber una política alimentaria porque hay ya definiciones muy claras de qué es lo que debemos de comer, cómo se debe, si debemos de comer más fresco, pues lo más fresco es lo que producimos cercanamente. Entonces, ya va definido que debe haber políticas de producción local para tener alimentos frescos, ¿no? Y orientar al consumidor de usar menos ultraprocesados, toda la cuestión ambiental y que tiene que ver con el consumo. O sea, alimentos sanos implica que no estén contaminados con agrotóxicos, pero por otro lado es una forma también de proteger el medio ambiente. El medio ambiente está dañando por el uso de los agrotóxicos o plaguicidas. Entonces, todas esas cosas se pueden lograr, pueden estar en una ley marco, estableciendo disposiciones de los derechos en la ley marco, que sigue discutiéndose. Quedó en el Senado, pero el Senado ya quedó rebasada en las condiciones actuales. Entonces hay un frente parlamentario que se está planteando crear una nueva legislación, retomar para crear una nueva legislación que dé marco y dé a una definición de qué es lo que queremos comer, de dónde lo queremos adquirir y cuáles son nuestras posibilidades de producirlo. O sea, una decisión soberana implica la soberanía, y ahora que el tema de justicia, para mí ha sido nuevo, justicia alimentaria, ¿no? Siempre me había quedado autosuficiencia, soberanía, pero es muy pertinente hablar de justicia, porque la justicia es que cada quien reciba lo que merece en sus alimentos, en la definición más clásica de justicia, pues lo que nos corresponde, ¿no? De acuerdo a nuestra edad y sexo, raza, preferencias, cultura, ¿no? En cuanto al primer tema de los tratados y particularmente el TPP, creo que nada más voy a repetir o recalcar algo que mencioné anteriormente, que es que hay una gran diferencia entre las teorías económicas con las cuales se justifican los tratados de comercio y en el caso particular del TPP, uno de los argumentos que se ha utilizado viene siendo que hay que aumentar la eficiencia del intercambio entre los países y que hay que reducir la fricción que perciben los grandes corporativos al tener que etiquetar y manufacturar productos para satisfacer condiciones de cada país, y entonces hay que generalizar lo que ellos tienen capacidad de hacer y que esto sería lo más eficiente. Y la teoría es la teoría de la ventaja comparativa, que si nos especializamos cada quien en lo que hacemos mejor y luego intercambiamos, que todos terminamos mejor. Como he dicho, la teoría es bella. En realidad, como nos ilustró tan profundamente Jesús, cuando vemos el ejemplo de lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio en México, lo que en realidad están haciendo esos tratados es darle privilegio a los intereses comerciales, industriales, extranjeros, a las necesidades y prioridades que se tienen en cada país. La soberanía alimentaria se manifestaría en tal caso exigiendo que cuando se negocien esos tratados se tomen en cuenta las particularidades y necesidades que tiene cada país. Pero es difícil hacerlo cuando los países tienen distintos niveles de poder económico, político y militar. Entonces creo que para nosotros, cuando esto se estaba tratando en Estados Unidos, una de las características que más ruido nos causaba era el hecho de que los corporativos habían alegado y habían convencido a los gobiernos a lo largo del mundo que era mejor que se trataran las eficiencias a nivel de los corporativos porque ellos entendían qué era lo que se tenía que hacer para aumentar las eficiencias, que solo iba a degenerar el diálogo, que se permitieran conversaciones a nivel de país. Y entonces eso para nosotros demostró muy transparentemente para quiénes era el beneficio que se estaba tramando con estos tratados. Respecto a la pregunta que me hiciste directamente, estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hiciste. El llamado conocimiento tradicional es un conocimiento empírico, o sea, es la recolección de lo que ha funcionado en el pasado
y que ha descartado las cosas que no han funcionado. Entonces, en ese sentido, comparte mucho con el conocimiento científico moderno, en el empiricismo. Pero a diferencia con el conocimiento científico moderno, que puede llegar a ser muy sofisticado, este conocimiento es algo que tiene dueño, en comparación con el conocimiento tradicional, que tiende a ser comunitario y que tiende a estar fundamentado en el interés comunitario. Y me refiero a esto. Imaginemos cualquier tecnología muy avanzada en la agricultura. Por ejemplo, ahora hay tecnologías de manejo genético que son muy potentes, que se están comenzando a manejar, muy distinto a la primera generación de transgénicos. Y una de las grandes preguntas que siempre hay que entender cuando se desarrollan estas metodologías tiene que ver con cuál es el propósito del conocimiento que se está generando, qué es lo que se quiere saber, con qué fines, quiénes se van a beneficiar, quiénes están pagando por desarrollar ese conocimiento y quiénes son los que se van a beneficiar, porque hay muchos casos cuando el público es el que paga, pero es el sector privado el que se beneficia. Entonces, la convergencia que has señalado, debido a lo que yo estoy argumentando, que es que el conocimiento científico moderno nos ha explicado cosas que en el siglo XVIII, como decía, cuando se desarrollaron los conocimientos, o más bien los esquemas económicos contemporáneos, no comprendíamos. Por ejemplo, no se comprendía entonces cómo funcionaba el ciclo hidrológico, no se comprendían los grandes ciclos minerales, no se comprendía cómo funcionaba una planta en el siglo XVIII, no entendíamos aún la fotosíntesis, no se entendía el metabolismo, o sea, cómo funcionaban los ganados. Esas cosas ahora las entendemos, y aparte de eso ahora entendemos grandes ciclos planetarios, geobioquímicos, que a partir del conocimiento tradicional empírico se conocían de alguna manera. Y como el precio a pagar si no se hacía lo correcto en las épocas anteriores era que no se sobrevivía, entonces era muy rígido ese conocimiento empírico. Ahora las grandes equivocaciones que ocurren debido al conocimiento moderno tienen perdón, precisamente porque podemos jugarnos distintas partes del planeta y distintas poblaciones cuando se cometen esos errores. Así es de que no sé si lo que más te motivaba con esa pregunta es aclarar si hay una distinción entre el conocimiento tradicional y el conocimiento moderno científico, o si esa aseveración de que debemos diseñar los sistemas agrícolas y alimentarios contemporáneos de acuerdo con lo que conocimos al momento, le da un privilegio al conocimiento científico moderno y no a lo que conocemos tradicionalmente. Y para mí, creo que el campo que mencioné, la agroecología, manifiesta una gran convergencia de los dos campos de conocimiento. O sea, no hay que hacer de cuenta que no comprendemos cómo funciona el sistema genético, pero a la misma vez hay que reconocer que cualquier intervención que hagamos en los sistemas vivientes y ecológicos, los cuales podemos comprender sin aún poderlos manejar o dominar, debemos tomar muy en serio que esas intervenciones deben ser regidas por el interés humano, por el bienestar humano. Y retomando otra vez el primer punto en cuanto a los grandes tratados, podríamos reconciliar la gran diferencia entre la teoría económica y lo que ocurre verdaderamente en la realidad, si en lugar de tomar como indicadores del progreso la riqueza que se acumula, sin preguntarnos y en dónde se acumula y a quiénes beneficia, reconciliáramos el hecho que el propósito de todo esto es que supuestamente debemos todos mejorar, no nada más unos de nosotros. Entonces, para mí, por ahí el tema de la justicia que estamos tratando aquí es muy importante insertar cuando entramos en estos diálogos, porque si no se pierde el balance hablando
de los grandes intercambios económicos y del Producto Bruto Interno, sin traducirlo a lo que de veras significa. ¿Hay más preguntas? Sí. Renato, estas 3 cortitas, por favor, 4. Gracias. Bueno, muchas gracias por estas presentaciones y la riqueza de todo lo que se viene discutiendo. Yo vengo de Argentina y pertenezco a una de las 47 cátedras libres de soberanía alimentaria que desde hace 5 años se vienen haciendo en el marco de la academia, pero puede venir gente de cualquier lugar. Es una construcción de conocimiento desde abajo, pero anclado en la academia. Desde como nosotros entendemos la soberanía alimentaria, tiene que ver con poner en cuestionamiento este modelo corporativo de supermercadismo, también quiénes distribuyen los alimentos. Entendemos también que hay que producir desde una base agroecológica, pero campesina, ¿no? Entonces, no se habla mucho de justicia alimentaria de esta categoría y tal vez, ya que estamos acá, por ahí por un lado, les pediría si ustedes podrían decir en qué se diferencian estos dos conceptos claramente para ustedes o si tal vez confluyen. Y por otra parte, pensar, porque es muy interesante ver que este panorama que ustedes, este marco, este escenario que ustedes cuentan, esta trayectoria de lo que pasó en México, es muy parecido a lo que pasó en Argentina también, ¿no? Y claramente el poder concentrado del agronegocio, de las corporaciones, es lo que está traccionando. Nosotros tenemos, bueno, ahora hay justo un cambio de gobierno, pero digamos las políticas neoliberales se están obturando muchísimo. Y estos movimientos desde abajo se intenta, pero es muy difícil generar políticas públicas. Entonces, bueno, si pueden hacer algún comentario también al respecto, desde nuestro lugar como académicos, ¿no? Luego Renato Maluf y luego Matías, y ya, cortito, por favor. Sí, gracias por compartirnos sus reflexiones. Yo tomo una de las últimas que hizo Ricardo Salvador, que es abolir los mitos económicos y políticos, yo diría de desarrollo, para hacerles una pregunta muy puntual, intentando hilar lo que estamos haciendo ahorita con lo que vamos a hacer en las mesas, que es ver ya propuestas muy concretas de construcción. ¿Qué tipo de propuestas hay que buscar o fomentar? ¿Las que buscan escalar o las que buscan localizar? ¿A qué me refiero? Las que buscan encontrar una muy buena idea para convertirla en política pública y que resuelva el problema de un estado, de un país, de una región, o localizar, que esa plataforma o ese conocimiento académico, intervención del Estado, ayude a fortalecer propuestas que respondan a lo local y que fomenten construcciones muy puntuales y que por eso funcionan, porque se construyen desde las necesidades de ahí para poder resolver los problemas muy específicos que a veces, aunque pensemos que somos regiones o países similares, no lo somos. Y esto pensándolo con, sin o a pesar del Estado. ¿Por dónde le tendríamos que dar? ¿Buscar escalar o localizar? Gracias. Renato. Buenos días, felicitaciones a Ricardo y a Jesús por las presentaciones. Tengo 2 cuestiones. Una, me gustaría escucharles un poco más cómo piensa el tema de transición o de las transiciones, para irnos un poco más allá de eso es lo que tenemos y eso es lo que queremos, la situación. Cuáles son los aspectos involucrados, las dimensiones, etc. Y con relación a esto, tiene razón Jesús cuando dice que hay que salir de la dicotomía Estado y mercado. Eso es verdad. Pero también hay que tratar un poco mejor el Estado, porque en realidad uno de los problemas de esa dicotomía es que tome el Estado como un bloque y el mercado como otro bloque, y que ahí se alternan o se pelean, cuando en realidad esto todo está entrelazado. Entonces la cuestión es, bueno, en todo eso de transición, etcétera, toda la complejidad,
la heterogeneidad, los conflictos se expresan al interior del Estado. O sea, los conflictos están ahí, adentro. No hay un Estado, pero hay una sociedad que se proyecta con sus conflictos al interior del Estado. Y ahí están los conflictos, la disputa por control social, de hegemonía, etc. O sea, una cuestión que va un poco por ahí. Transición, procesos transicionales y el Estado. Gracias. La última de Matías. Hola. Nuevamente, muchas gracias. Muy claro, principalmente las dos exposiciones. Dos preguntas cortitas para Jesús Guzmán. Una es, usted había comentado que la cantidad de indigentes en México más o menos se mantenía en unos 20 millones. A mí me gustaría saber, por ignorante, ¿no? ¿Qué porcentaje representa de la población para saber realmente cuál es el impacto en la sociedad? Y compartiendo con mi compatriota, yo también soy argentino, muy clara su explicación de la evolución del sistema agroalimentario con esos dos momentos. Supongo que es una cuestión regional, al menos en Argentina también se da muy parecido a eso, salvo por la cuestión de la distribución de la tierra, que en Argentina claramente que no hubo. Sí, tal vez arrancó 20 años antes la intervención del Estado y comienza el segundo periodo también unos 20 años que en México. Lo que sí me llama la atención que mientras en Argentina, cuando comienza ese alejamiento del Estado, comienzo de políticas más neoliberales, se da sin ninguna duda un fuerte proceso de concentración de la tierra y por lo tanto desaparición de productores. Y cuando hablamos de desaparición de productores, claramente que estamos hablando que desaparecen los pequeñños. Entonces, a mí me llama la atención que usted decía que acá no solamente persistía los campesinos y la agricultura familiar, que puede ocurrir, pero sino que también decía que crecía el número. Entonces, eso me llama mucho la atención porque en Argentina claramente que están desapareciendo los pequeños productores. La agricultura familiar, tal vez no tanto los campesinos, pero sí la agricultura familiar. Gracias. Los voy a retar en contestar en 5 minutos entre los dos, por favor. Entre los dos. Ajá. Bueno, la primera pregunta sobre cómo entra aquí el concepto de la justicia alimentaria. Creo que todos recordarán que en primaria nos enseñó el concepto de la jerarquía social con una pirámide, tal vez usando la civilización egipcia, donde en la base habían esclavos y sucesivamente llegábamos hasta el monarca, hasta el faraón. Este concepto para mí es relevante porque si estudiamos la estructura de todos los sistemas agroalimentarios, todavía existe ese esquema. Hay personas en la base quienes son esenciales para que funcione el sistema, pero quienes apenas pueden vivir. O sea, no les concedemos la dignidad y el derecho de que a pesar de que son esenciales para el sistema, ellos también puedan aspirar a tener una vida, una calidad de vida igual a la que tenemos nosotros más cerca, al ápice de esa pirámide. Ese concepto tan sencillo. En cuanto a la pregunta sobre la localización, creo que no estoy dispuesto a aceptar una dicotomía, pero creo que los dos conceptos se deben equilibrar más porque ahorita el concepto de la gran escala es el que rige. Y creo que el equilibrio pertenece a que hay que reconocer que hay mucho que se tiene que hacer y en particular las deficiencias que hemos descrito entre los dos existen porque no nos preocupamos ni tomamos en cuenta la importancia de los factores locales y todo lo que se puede hacer si se enfoca el sistema alimentario para satisfacer más a los sistemas locales en lugar de explotarlos y extraer de ellos. No recuerdo cuáles son las otras preguntas o si me incumbe a mí, o creo que fueron particulares para Jesús. Sí, sobre la primera pregunta sobre si escalar o localizar. Todo depende de dónde esté el académico. En mi caso, que yo soy investigador de un centro de estudios de la Cámara de Diputados, pues está definido por dónde debo de apuntar en parte de mi trabajo. O sea, yo trabajo para que las decisiones en materia de leyes, ¿no? Pero eso no implica que vean lo otro. O sea, en mi experiencia, y cambió mucho mi trabajo cuando, y hablo mucho de lo que se debe hacer arriba y la ley, y habla de agroecología y la importancia. Y digo, ¿y por qué no lo hago? Entonces ahora por eso también estoy participando en la producción como chinampero y en un grupo de consumo, porque es lo local. Entonces, podemos estar en los dos lugares. Claro, según la temática y la característica de mi trabajo, pues me voy a ubicar en un lugar, pero
nada me impide estar en los dos lugares, ¿no? Entonces hay que apreciarlo. En cuanto al porcentaje de la población, o sea, son 25 millones en el último año, que estamos hablando de como un 22% de la población total en lo que es pobreza alimentaria. Porque ahora ya se ha reclasificado, porque como todo el conocimiento en materia de pobre, ya hay pobretólogos que pues, van estratificando y creando nuevas categorías, ¿no? O sea, y se modifica mucho por ejemplo, pobreza extrema ya no coincide con pobreza alimentaria. Pobreza alimentaria inclusive ya está por desalojarlo de la estadística pública, ¿no? Ahora hablamos de por abajo de la línea de pobreza, que se asemeja a pobreza alimentaria, así puede construir mi base, y la otra es pobreza extrema, que la hemos buscado otros elementos para calcularla, que es una proporción menor. Pero, por ejemplo, en pobreza total, al final la gente que no le alcanza para satisfacer sus necesidades esenciales, pues es más de la mitad de la población del país, ¿no?